Bueno, vamos a hablar de otro tema. Vamos a hablar de la gente que trabaja, que tiene un trabajo honesto, que a veces no llega a fin de mes. Bueno, y sobre todo esto, sobre la fragilidad del mercado laboral, alertó la iglesia este fin de semana en el encuentro de la Pastoral Social en Mar del Plata. Mirá, Gato, una de las frases, ¿no?, del documento firmado, sí, allí donde estuvieron políticos, sí, representantes sindicales, ya vamos a hablar de eso, hay una fragilidad de la condición laboral de miles de argentinos, dice, sí, entre otros puntos, sí, ¿no? Buen día, Dani, buen día, Javi. La verdad que habló la iglesia, porque venía muy callada la iglesia argentina, que además dice, se vive en la miseria y no se cubren las necesidades más elementales, que habla de la precarización laboral que vive la República Argentina. Ahora, sectores como la iglesia, que es muy importante, y sobre todo la Comisión de Pastoral Social de la Iglesia. Es un organismo que desde hace muchos años, se ha convertido en el órgano, diríamos, oficial, importante, donde se reciben todas las vertientes del pensamiento político, sindical, económico de la República Argentina. No podrán decir, ni desde el gobierno ni en algún sector de Cambiemos, que la iglesia se ha kirchnerizado en la Argentina. No podrán decirlo, porque como ahora todo es, como ahora desde el gobierno todo aquel que es una crítica lo pasan en términos de kirchneristas, no podrán decir que la Comisión de Pastoral Social, que también durante el kirchnerismo criticó mucho, y que, hay que decirlo, en los últimos años los documentos de la iglesia eran muchos más duros respecto con el kirchnerismo. Llamaba la atención que había pasado la reunión de la comisión anual del episcopado que se reúne en San Miguel y que no habían emitido ningún documento a la iglesia. Llamó mucho la atención. Y ahora este documento de la Comisión de Pastoral Social, que reúne a los obispos, incluso al obispo emérito como Monseñor Jorge Casareto, que tiene mucha trayectoria en esto y es uno de los obispos más escuchados por distintos sectores de la comunidad argentina, están advirtiendo sobre fragilidad laboral y precarización laboral. Pero a esto hay que sumarle lo que se viene, que anticipó este fin de semana el periodista Ismael Bermúdez en el diario Clarín, un documento de la UCA, del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, que ya advirtió sobre el 1,5 millones de pobres que hay en el primer trimestre de este año, pero que además ahora el Observatorio Social de la UCA está advirtiendo que hay pequeños y medianos comerciantes que pueden caer a la línea de pobreza debido al tarifazo del gas y de la luz. Entonces, atención, porque ya se meten con otro sector importante. Ya no estamos hablando de capas sociales que habían logrado durante los últimos 12 años subir en la categoría social, que cumplían con las necesidades básicas, que estaban, que se había achicado la brecha entre ricos y pobres. La brecha entre ricos y pobres comienza ahora a ensancharse nuevamente. Y la UCA, que advierte sobre los riesgos de los sectores medios de empleo que están perdiendo también esta condición. Es decir, dos sectores importantes de la iglesia que están advirtiendo al gobierno, mientras Durán Barba sale a provocar, a decir que no hay pobre en la Argentina, o están ahí de decir lo mismo que dijo Menem en los 90. ¿Se acuerdan cuando Menem respondía en los 90, pobre siempre hubo? ¿Siempre hubo pobres en la Argentina? Bueno, los referentes del gobierno están ahí justamente en lo que dijo, la verdad que muy provocador Durán Barba en estos últimos días, que está recorriendo un circuito de medios oficiales. No sé por qué, porque ayer, un día después, hasta la propia señora Mirta Legrand, que se habrá dado cuenta tarde que lo que había dicho Durán Barba fue una burrada provocadora enorme, porque el año pasado hasta los propios dirigentes de Cambiemos, cuando el gobierno era kirchnerista, salían a hablar de los muertos por desnutrición en la Argentina. Mira, y ahora, una cosa, por lo de Durán Barba. Durán Barba niega esa realidad. A propósito de Durán Barba, tenemos justamente un párrafo en donde Durán Barba, sentado a la mesa de Mirta Legrand, hablaba de distintas cuestiones y la verdad, en algunos casos, hasta sorprendía por las definiciones concretas que él tenía, como pensamiento propio o tal vez del gobierno. Esto decía.
El consenso es enemigo de la democracia. El consenso es malísimo. La democracia es que discrepemos y que él tenga sus ideas, de las suyas, yo las mías. No, a mí no me gusta ver mi país tan dividido, no me gusta. No, ver. dividido no, pero está dividido, unido en el Jaime, respeto. me extraña que usted no lo note. No, actualmente está Absolutamente dividido, pero hay que ir a un país que no sea de consenso, a un país que sea de respeto de la diversidad. Esa es la democracia. Alguien que tiene hambre, alguien que le está pasando mal, necesita Mira, una solución, no puede estar en la es duda. tan grande la... Yo creo que a veces la visión esta de que hay gente que se está muriendo de hambre no es real. Es una visión más burguesa. Me parece bastante negador. Yo conozco la Argentina de mochilero, del sur a norte. De mochilero, ¿eh? Toda mi adolescencia viajé de mochilero. Conozco Bolivia y yo he conocido parte de nuestro país y de nuestra región, que lo que usted dice me parece riesgoso en hay cuanto a la gente que negación. se muere de hambre. ¿Has visto que alguien se muere de hambre? ¿Viste algún muerto? Sí, en Salta sí, una chiquita antes de ayer. Hay desnutrición infantil, lamentablemente. En Salta una chiquita antes de ayer. No, dígaselo a Durán Barba, parece que pasa no lo conoce. excepcionalmente. O sea, yo he vivido en Calcuta, en donde morían 60.000 personas por año de hambre. ¿Dónde? Calcuta. ¿En Calcuta? Sí, también estuve en Calcuta. Durán, pero para analizar lo que está pasando... No te digo que aquí haya riqueza y que todos estén pobres, estén ricos, no. Hay pobreza como en todo el mundo. Lo que pasa es que los términos tan generales de usted, de la felicidad o del placer... No. Creer que hay gente que solamente vive lo negativo y desesperada y que no tiene ilusiones y que no tiene ambiciones legítimas me parece absurdo. Pero para la gente pensar pobre eso... también tiene ambiciones y está muy bien, tiene ilusiones, quiere ir a ver tus películas. Pero la panza la tenés que tener llena antes de tener una ilusión, porque cuando vos no llegás a tener la panza llena, yo lo invito si usted quiere a la zona sur, zona que yo conozco. A 6 cuadras de mi casa. Muy bien también, si quieres vamos cuando quieres. Vamos cuando quieras. A ver, ¿a 6 cuadras de mi casa decías? No, a 6 cuadras de mi casa. Yo veo la realidad hay de cómo pobreza, la sin gente... duda. ¿Cómo no va a haber pobreza? Sí. Y no es bueno que haya, y hay que combatirla. Sí, desde luego. Con ilusión y con el placer. No, con la realidad. Pero no hay que pensar que esa gente no tiene ilusiones, esa gente es idiota y está temblando del hambre. Yo no estoy pensando es así gente de ninguna inteligente, manera, es gente al que contrario. tiene ilusiones. Furriel lo que decía, perdón, que los padres y él vivió mucho tiempo en Bursaco, ¿no? Venía de todo esto y contaba justamente lo que veía, que a 3 cuadras de la casa de los padres había gente con casas de chapa que antes no lo veía hace algún tiempo y le preocupaba y ahí le vino justamente esta conversación. Sí. ¿No? Bueno, era raro porque esta comparación, bienvenido Julián, que estás acá ya con nosotros. Al respecto, le decía, ¿viste los cuerpos? Y la verdad que me parece que no hace falta hablar en esos términos, más allá del respeto, al respecto de su trabajo y de los resultados que ha obtenido como asesor Durán Barba, ya sabemos, no hace falta contarlos. La verdad que, bueno, dudar de que la gente... Yo he ido a Mar del Plata este fin de semana puntualmente y sé que hay gente que no tiene plata para darle a los chicos para ir el fin de semana, para salir a algún lado. No hace falta ver un cuerpo o hablar de pobreza en estos términos, me parece a mí, y ya que está, bienvenido, Julián. Comparto totalmente, me parece desafortunada la intervención de Durán Barba en el almuerzo, pero sobre todo me parece que, fíjate a lo que hemos llegado cuando uno desconfía de los números o en todo caso no los tenés presentes. Me parece que ahí el dato era 2 personas, uno que había viajado de mochilero por la Argentina, que tampoco nos consta realmente que uno pueda tomar un contacto con la realidad que vive mucha gente si uno está viajando de mochilero. Del otro lado, directamente alguien que negaba que hubiese casos de indigencia, porque puntualmente lo que está discutiendo es que no te alcanza la comida para tus actividades cotidianas, para caminar, para correr, digamos, de eso se está hablando, de la indigencia. Y todos los países, o en una gran parte de los países del mundo, se utilizan los datos estadísticos para medir cómo está la gente y cómo de alguna manera es la suerte de la administración, de quienes tienen que ejecutar políticas públicas. En la Argentina, por lo menos el dato del observatorio que mencionaba Gustavo es que hay 12 millones de pobres, es decir, 12 millones de pobres en la Argentina. Entonces está clarísimo que por más que vos no te cruces en la esquina con alguien que vos digas, uy, qué pobre que es, hay 12 millones de personas. Pero el dato ese no cierra fines de 2015, el de la UCA. No, incluye los primeros 3 meses de este año. Por eso hablamos siempre de que se midió en los primeros 3 meses de este año 1.400.000 nuevos pobres, pero que la UCA va a adelantar ahora otro informe porque dice que se han sumado más y habla de esto que yo comentaba antes, la precarización, que creo que es la primera vez que incluso habla la UCA de los sectores ligados al comercio que están cayendo productos del tarifazo y de las tarifas de gas, también en la posibilidad de desempleo y de precarización laboral. Bueno, yo hoy llegaba y le contaba a los chicos, yo llegaba por Juan B. Justo y San Martín y siempre hay un kiosco ahí que a la hora de la mañana cuando venimos está muy iluminado y va mucha gente porque toma el colectivo enfrente y demás. La semana pasada ya no estaba el kiosco
Y hoy ya no estaba si ni el kiosco, ni el local grande, que era como una especie de bar y demás. Los kiosqueros, Alquila, tenía el cartel. El otro día yo contaba de la realidad que todos los días uno se entera cuando está en la radio, que la misma gente te dice. En Ciudadela, un kiosquero que pagaba 1.000 pesos de tarifa, paga ahora 5.000. ¿Cómo sostiene un kiosco de barrio eso? Bueno, ni hablemos de lo que está tantos pasando. Sectores, las panaderías, tantos sectores. Está bien, pero ni hablemos de lo que está pasando en el sur, donde hoy hablábamos con el intendente de Bariloche. A ver, tengamos esto, 1000% de aumento en residencias, 1000% a nivel residencial el aumento, escuchen, 1000%. Y el doble o el triple a nivel de los comercios en Bariloche, en la zona sur. Por eso hay una reunión hoy de los gobernadores de la Mesopotamia, que están en pie de guerra. Lo que pasa, Gato, los que gobernadores de la Mesopotamia están en pie de guerra por el aumento, por las declaraciones desafortunadas del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que dijo que derrochaban el gas, que tenían que se ponían la calefacción o todo lo que hay, andaban en remerita. La verdad que no es conocer el sur. Pero Gato, muchos podrán pensar, y como bien decía Julián, acá se debatía o se hablaba de indigencia, no se negaban los aumentos. Durán Barba por lo menos no lo hacía. Pero ojo, porque también mencionaba Mirta el caso de la nena de Salta, y acá entramos en otro problema, que es que ese caso de la muerte de la nena de Salta, que si yo no me equivoco había tenido también un hermanito fallecido un tiempo atrás, por desnutrición, no tuvo repercusión. Pero ¿sabe lo que pasa? A mí me parece que no hay que que entrar en esa polémica, porque hoy la situación social, lo que advierte durante el fin de semana la Iglesia, yo creo que tardíamente, lo viene marcando Verónica Magario, intendente de La Matanza, desde enero de este año, y la tomaban como que era una cosa política. Los intendentes son los que están en el día a día, palpan. Pero Verónica Magario aparte fue y se lo transmitió en varias oportunidades a la gobernadora. Ahora, el fin de semana, nos enteramos a través de distintos títulos que están ampliando las partidas para asistencia social. Hoy hablábamos con Emilio Pérsico a propósito de un título que ayer trajo el diario Clarín, que decía que el gobierno negocia con dirigentes sociales por la asistencia. Hoy Emilio Pérsico nos dijo que se van a abrir por necesidades a partir de hoy, o se están buscando, 600 merenderos en la provincia de Buenos Aires. 600 merenderos en la provincia de Buenos Aires se van a abrir a partir de hoy con apoyo de estas organizaciones sociales y del gobierno provincial. Si esa no es la dura realidad, ¿dónde está la dura realidad? Entonces, hay que ser un poquito sensible. Yo creo que lo de Durán Barba ya lo tendrían que esconder o que no hable más este señor, porque es un provocador realmente, porque con las necesidades... A ver, el mismo presidente, vamos a decirlo en honor a la objetividad, el mismo presidente de la Nación, Mauricio Macri, está hablando de lo que le duele, que sabe que duele el ajuste, igual lo hacen. La semana pasada tuvieron que salir el ministro Aranguren a buscar una alternativa. Dijo, van a pagar en cuotas hasta el 2018 los clubes, las instituciones barriales, que tampoco es solución. Pero digo, ¿cómo va a salir a provocar de esta forma? La realidad está latente. Todo el mundo está viendo que hay una degradación de sectores sociales a pasos agigantados en la Argentina. Porque los tarifazos están pegando y mucho. Ahora, hay un sector, porque ha caído el consumo. Y porque donde cae el consumo, hay negocios que se cierran y hay puestos de trabajo que se pierden. Hay un sector del gobierno, Gustavo, que está obviamente atento a esto, pero hay otro que de alguna manera es renuente a cambiar las tarifas. Es decir, está la evidencia y lo que de alguna manera han instrumentado son desembolsos adicionales, pero en la negociación de hoy, de hecho, que va a tener lugar con gobernadores, es realmente complicado y probablemente no se dé un cambio en las tarifas. Por ahí se da, como vos decís, una línea de financiamiento, pero hay realmente bastante bronca con el ministro de Energía, con Juan José Aranguren, porque lo que se nota es que es el propio ministro quien impulsa de alguna manera este esquema tarifario y que no quiere dar marcha atrás con esto, ¿no? Ahí está también Rogelio Frigerio, el ministro del Interior, que dice, ahora, bueno, Julián, vamos a entrar en una negociación. Disculpame, pero esto es una duda que tengo. Sí. ¿No se había dicho que para el interior no eran los aumentos? Que se aumentaba justamente en el área de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano, que eran los más atrasados. No, y después lo que se dijo es que lo que se pretendía era tener una tarifa plana en el sentido de que fuera homogénea para todo el país, digamos. Y me parece que ahí es donde... Es raro, porque el interior venía pagando mucho. Claro, se cometió el error que donde se aplican los aumentos a esquemas tarifarios que en el sur ya habían sido actualizados en el año 2014.
Y esto está reconocido por los propios funcionarios, pero ahora al menos lo que se está revisando es, bueno, cuál puede llegar a ser el impacto de cambiar el esquema tarifario en el sur. Y lo que aparece allí es, primero, una situación muy delicada, bueno, no hace falta decirlo, pero hay 3 o 4 factores que están pesando y mucho. Primero, el sur es obviamente demandante de energía en forma intensiva para calefaccionar. Segundo lugar, las tarifas están altísimas. Tercero, la actividad económica está totalmente frenada por el impacto que tiene la caída del precio del petróleo. Bueno, los hoteles, el sector hotelero en Villa Langostura, en Bariloche, están desesperados. Esa fue la expresión que usó hoy el intendente de Bariloche. Bueno, están todos desesperados por, ni hablar, yo la verdad que me sorprendió. Igual te digo, casi todo el país están desesperados los hoteleros debido a las tarifas, y algunos que fuera de temporada lo mantienen abierto porque tienen a los viajantes y demás. Están analizando la situación a ver si cierran durante toda la semana o cierran 3 o 4 días nada más. A mí me parece que ahí la justicia va a empezar a hablar, y no hay que perder de vista esto, porque lo más probable es que haya algunos recursos de amparo que han sido presentados y que empiece la justicia a darles lugar. Me parece que por ahí el gobierno no va a revisar, pero sí la justicia va a intervenir. Por lo menos es información que hay. Gato, bueno, el documento de la Iglesia también, y te digo esto por último, porque ya nos metemos con el tema de las centrales sindicales que estuvieron en Mar del Plata, excepto Barrio Nuevo. También habla de la protección, de ese trabajador sin protección. Bueno, claro. Habla de estar alerta, ¿no? Habla de una interacción o preocupación mayor por parte del Estado. Y yo lo relaciono ahora con el boletín oficial también. Precarización. Todos temas que sabemos no empezaron en el día de ayer, no hace falta aclararlo. Pero en el boletín oficial, hoy en el veto de la ley antidespidos, realmente vos lees el documento completo y habla de las fuentes de trabajo que se han generado, dice que son más que las generadas en el año 2015, en el mismo periodo. Habla de las empresas con repro que en realidad bajaron de unas 67.000 a 9.000. Lo que pasa es que el Ministerio de Trabajo... Una situación diferente, digamos, donde no hace falta ayuda del Estado. El Ministerio de Trabajo no está dando los repros, que todas las organizaciones lo están pidiendo, justamente. Todos están pidiendo que se le den esto. ¿Por qué cuando se habla de muchos del oficialismo decían, pero si en el 2014 la expresidenta o el ex gobierno decía que no había que aplicar la doble indemnización? Justamente porque se habían puesto políticas proactivas como los repro que saldaban eso y que realmente estaban ayudando a la mantención de los puestos de trabajo. Ahora no se sabe por qué, porque incluso me consta, hay diputados y legisladores de Cambiemos que en el programa nuestro, en Minuto 1, lo han reclamado al Ministerio de Trabajo que ponga rápidamente en marcha los repros. No sé si Julián tiene alguna información, pero que no se están utilizando los repros como se deben usar. No, se utilizaron en algunos casos puntuales muy puntuales. En teoría, lo que dicen el Ministerio de Trabajo es que lo tienen para ser utilizados, pero bueno, obviamente hay allí una decisión política que todavía no ha sido tomada como para aplicarlos de lleno, ¿no? Como se venían aplicando hasta ahora. Mira, el boletín oficial dice que hoy son 9.080 los trabajadores que lo reciben y que antes eran 67.200, o sea, la diferencia sí. Bueno, pero también ahí se está negando la realidad, lamentablemente, porque día a día vemos, y nosotros traemos todas las noches en la tribuna de Minuto 1, la semana pasada, las fábricas recuperadas. Las fábricas recuperadas, en este momento, frigoríficos de Bragado, esta emblemática de Neuquén, ¿cómo era? Sanón. ¿Sanón? La ex Sanón. La ex Sanón, fábrica recuperada, está nuevamente al borde del cierre por lo que le vino de tarifa en luz y en la de gas, que es tremendo. Entonces, están pidiendo a las fábricas recuperadas que por favor allí también haya una tarifa social, porque están al borde nuevamente del cierre. Es decir, lo que habían evitado en los 90, que los propios se habían empleado, se hicieron dueños con mucho esfuerzo, habían levantado textiles, frigoríficos, pequeña y mediana empresa, ahora están al borde nuevamente del cierre, porque cómo le impactan estas tarifas. Y agrego otro dato que a mí me parece importante, por lo menos cuando uno hace lecturas del mercado de empleo, en función de esto que ustedes estaban marcando, cuando el gobierno en este caso dice, bueno, de alguna manera si uno compara la cantidad de puestos de trabajo registrados que hay en este momento con respecto, marzo contra marzo del año pasado, y dicen son algo más de 6.200.000 puestos de trabajo, es decir que se sostuvo la cantidad de empleo registrado. En rigor hay un dato que tiene que ver con el funcionamiento de cualquier economía del mundo, que es que permanentemente se van incorporando al mercado de empleo
personas que cumplen 18 o incluso lamentablemente gente que tiene menos de 18 que tiene que incorporarse al mercado de empleo. Y para eso las economías tienen que generar nuevos puestos de trabajo. Si lo que vos tenés es que un año contra otro prácticamente hay registrado la misma cantidad de puestos de trabajo, lo que tenés es que la economía no te generó nuevos puestos de trabajo, es decir, hay un estancamiento fuerte y eso también es un dato negativo. Digo, no se puede usar como argumento positivo algo que en principio la lectura que tiene que tener es negativa, es decir, que la economía no está funcionando, que incluso en estos primeros meses da la sensación de que todavía no ha arrancado la generación de puestos de trabajo en el sector privado. El gobierno a través del veto, y hoy publicado en el boletín oficial, ahí decía que hay registradas 23 empresas dentro de este sistema de retro. Pero quería preguntarte otra cosa, y a propósito del veto. CTA dijo, vamos a un paro nacional y hay que hacerlo. Las dos CGT, CTA. ¿Y la CGT? ¿Qué va a Bueno, pasar? en la CGT hay posiciones diferentes. Los gordos quieren negociar, pero hay sectores más duros que ya no pueden resistir y que quieren ir al paro. Pablo Moyano entre ellos, ¿no? Omar Plaini también. Hay sectores los más duros de la CGT, lo están presionando. Ahora, fíjate vos, Barrio Nuevo, que no se lo escucha. Ayer se conoció que en el sector gastronómico está en la ciudad de Buenos Aires cerrando un restaurante por día. A Barrio Nuevo se lo escucha, está negociando con el gobierno. Pero el sector de él tendría que estar un restaurante por día, según salió ayer una información que publicitó Infobae. Un restaurante por día en la ciudad de Buenos Aires. Segundo semestre yo creo que ya hay que obligarse de esto. Hay que obligarse porque el presidente el otro día el presidente en Cresta Roja habló de un año. Sí. Así que pasamos al segundo semestre del 2017. Segundo semestre del 2017. Bueno, yo creo que sobre esto, digo, podemos discutir sobre pero muchas acá el cosas, gobierno pero sobre puso la esto vara no había alta, ninguna discusión. Digamos, no. Vos preguntabas a cualquier economista que mira los números y dice, es imposible que el gobierno muestre una reactivación económica en el segundo semestre. Pero que acá el gobierno fue el que puso la vara alta. Sí, por y supuesto. el gobierno fue el que prometió que a partir del segundo semestre mejoraba todo en la República Argentina. Es decir, el propio gobierno se ha metido en una encerrona complicada políticamente. Bueno, lo que pasa es que va a mostrar, ¿sabes qué? Va a mostrar, es decir, ven que la inflación está bajando. Bueno, hay que esperar. Y el costo social, Bueno, esa es la pregunta que hay, el ¿no? costo social, ¿a qué precio baja la inflación? ¿Con qué costo social baja la inflación? Ahí lo van a tener que explicar. Bueno. Me parece que se está privilegiando en este caso mostrar que baja la inflación, como era una promesa a la cual se había anclado incluso un periodo, es decir, el gobierno quiere mostrar que en estos primeros 3 meses del segundo semestre va a bajar la inflación. Obviamente va a bajar, ¿por qué? Porque no podemos tener eternamente 7% de inflación mensual porque sería un escándalo, pero de todas maneras hay que ver a cuál es el piso de inflación. Si es 2, 3%, esto es lo que se quiere mostrar. De todas maneras, como ustedes plantean, a mí me parece perfecto, uno no puede pasar por alto y aplastar la economía para mostrar que bajó la inflación. ¿Por qué? Bueno, porque después reactivar la economía es muy complicado, por lo menos en términos de calidad, que es lo que impone el gobierno. Ahora, uno se pregunta, bueno, pero el desembolso en construcción, ¿es calidad o es cantidad y velocidad? Y yo te diría que es más la segunda alternativa. Claro. Es decir, mientras vos pones para la obra pública, la actividad trabaja y hay empleo y hay consumo. La compra del cemento, que es un índice importante. Claro, pero se supone que ahora eso tiene que reactivarse. La pregunta es, bueno, ¿qué pasa? Y yo creo que ahí está el clave, ¿no? Con las pymes, con las pequeñas y medianas empresas industriales que necesitan tener actividad y que dependían en muchos aspectos de Brasil. Es decir, Brasil te está jugando muy en contra. Y es quizás yo no sé si es un cisne negro, pero por ahora todo el mundo descuenta que Brasil va a empezar a crecer rápido. Hoy viene el canciller, José Hoy hay una reunión clave, hoy con José Serra, que es el flamante canciller brasileño de Temer, y que va a venir a plantear, bueno, cómo se puede reactivar el Mercosur. El dato acá, sin ninguna duda, que va a plantear el gobierno argentino es, bueno, vamos a reactivar el Mercosur, pero la realidad es que nosotros estamos importando mucho y les estamos vendiendo nada, porque allá no están comprando. Entonces acumulamos un déficit, creo que es de 1.500 millones de dólares en los primeros meses, y la verdad que no se puede destrabar esto, porque ¿cómo vas a hacer? Digamos, ¿por qué? Porque los productos brasileños están entrando, yo te diría con un descuento fuerte. El tema de los autos es paradigmático. ¿Por qué? Porque, bueno, todos los fines de semana en el diario vos ves que hay descuentos del 25 o 30% y son todas unidades brasileñas, no hay ninguna que sea de fabricación nacional. Por eso siempre el gobierno, ¿qué sale? Sale después. Sale después, siempre el gobierno sale después a tratar de poner algún tipo de plan para generar incentivos que terminen nivelando. Por ejemplo, el plan que comentábamos la semana pasada para compra de vehículos de fabricación nacional con créditos del Banco Nación y del Banco Provincia. ¿Eso para qué? Bueno, para que la gente no termine comprándose todos los autos brasileños y la industria local se caiga a pique, como es lo que tiene lugar en este momento. Entonces, la verdad es que
a ver, hay en este caso trabajos que se están haciendo para tratar de apuntar un poco la economía. Están los trabajos. ¿Van a dar efecto? Por ahí dan efecto en el corto plazo o en el mediano plazo, pero claro está que cuando vos tenés una economía que está estancada, con una recesión industrial, que dependa de vos solamente como Estado, recuperar esa actividad es realmente complicado, porque vos como Estado no podés poner en marcha toda la economía. Se necesita inversión privada, se necesita que la gente crea que puede vender más, abra un comercio, se ponga a vender. Me parece que ahí es donde hay una falla fuerte, digamos, porque no está pasando. Gato, y al respecto de la reunión con Araguren, mira, yo hablaba con Genuso, el intendente de Bariloche, el fin de semana, que hablaba de esto, ¿no? De las tarifas altísimas, que había recomendado incluso de alguna manera a la gente, mientras tanto iniciada vía judicial, que no pagaran estos aumentos, ¿no? Pero que en algún momento se deberían pagar. Y uno se preguntaba, bueno, pero ¿esperan la solución está en que la gente no pague en la vía judicial o esperan en el día de hoy que haya alguna respuesta por parte del ministro? ¿Podría haber alguna respuesta acá por parte del justamente lo voy a hacer público porque me está mandando un mensaje el ministro del Interior, justamente Rogelio Frigerio, que estaba mirando el canal, y lo vamos a leer textualmente, en honor a la objetividad, porque acá somos muy objetivos. Dice, recién te escuché en C5, sí, si quiere salir, por favor, puede salir el ministro y explicarlo. Él dice, recién te escuché en C5N, en un programa de ese canal, él estuvo la semana pasada aquí con Marcelo Slotto, ¿no? Dijo... En un programa de ese canal yo hice referencia el miércoles a un comentario de gobernadores patagónicos. Yo hice referencia, dice, a un comentario de gobernadores patagónicos en la reunión de Córdoba, donde reconocen que el gas de red estaba muy atrasado y que se justificaba un incremento. Ellos plantearon lo de la calefacción alta en hoteles donde se terminan abriendo las ventanas en invierno. Dice, ellos plantearon lo de la calefacción alta en hoteles donde se terminan abriendo las ventanas en invierno o gente en camisa dentro de algunos domicilios con 10 grados bajo cero afuera. En países desarrollados, igual o más frío, el cuidado del recurso es mucho mayor, aún con un poder adquisitivo más alto. Es un cambio cultural de cuidado del medio ambiente que tenemos poco a poco que instalar. En las redes pasan mi comentario sacando la parte donde aclaro que estoy repitiendo un comentario de gobernadores. Bueno, es verdad, esto mismo lo dijo Das Neves, ¿eh? Por supuesto que también estaban muy preocupados porque sobre todo en comercios e industrias se había elevado un poco el aumento. De ahí la reunión con los gobernadores esta tarde para ver si llegamos a un punto intermedio. Lo sacaron de contexto. Bueno, a mí esto me lo dijo Das Neves el sábado. Yo le pregunté cómo le había caído a la gente del sur del país este comentario, ¿sí? Entonces, Das Neves me dice, yo no voy a decir quién es, pero a Frigerio se lo dice un gobernador. Está bien. Un gobernador del sur. Bueno, la pregunta inmediata es, bueno, a ver, Frigerio debía conocer cómo es que viven los ciudadanos, si están en remera muriéndose de calor y abusando de la calefacción. Bueno, podemos debatir ahora si no tiene sentido. Das Neves confirmaba esto. De todos modos, bueno, yo no sé si... Bueno, igualmente es verdad, admite, si la gente está aclarado esto, está bien, aclarado esto, pero también admite el propio ministro, por eso la reunión hoy, dice donde en comercio e industria hay mucha preocupación, lo que marcábamos por esto, ¿no? Por el excesivo aumento que se ha dado, que era lo que comentaba hoy el intendente, que están comentando los propios gobernadores. Ahora, lo que decía Julián es interesante también, a ver, por esto, la aclaración obviamente de Frigerio, está bueno que lo haya hecho y que lo hayas hecho vos, pero digo, en esta compulsa que hay dentro del mismo gobierno, Julián, que vos contabas recién, es decir, por un lado, industria y comercio preocupado por la situación, y por otro lado, energía y minería que dice no, hay que seguir con el tarifazo, decimos nosotros, ellos no dicen tarifazo, para reacomodar un poco la situación. Claro, porque, a ver, ¿quién gana en todo esto? No, bueno, hay que tener en cuenta que, para ser totalmente sinceros y en función de un poco de lo que son las fuentes de gobierno, lo que te dicen es, la realidad es que el ajuste está hecho hasta por la mitad, es decir, que en términos de lo que vale el servicio público de energía, de gas o de luz, las tarifas que hoy se está pagando no llegan a compensar el costo de generar ese servicio. Uno podrá discutir si eso es por falta de inversión, porque hace muchos años que esas empresas no están funcionando bien y ahora hasta que de alguna manera se actualicen y puedan volver a ser productivas es más caro el servicio, pero en líneas generales hay que de alguna manera hacer referencia a esto, es decir, hoy esas empresas están dando un servicio que sigue teniendo un costo por encima de lo que se paga de tarifa y de alguna manera un poco la génesis del gobierno en materia de prestación de servicios públicos es como mínimo que lo que uno paga de tarifa compense el costo del servicio.
¿Esto por qué es peligroso? Bueno, porque si la empresa no es eficiente, va a tener un costo muy por encima de lo que se supone que debería tener un servicio público también. Entonces digo, acá hay que barajar 2 o 3 cuestiones. Pero en líneas generales, dentro del propio gobierno están quienes dicen, bueno, tenemos elecciones el año que viene, hay una demanda social muy fuerte. La mesa de diálogo finalmente se formó, pero sin la participación del gobierno y con la participación de la iglesia. Es decir, hay sindicatos por un lado, empresarios por otro, pero está la iglesia en lugar de estar el gobierno discutiendo a ver qué pasa. Y me parece ahí que hay alguna cuestión central que tiene que ver con estos debates internos que por ahí no trascienden, es decir, uno no toma idea de que esto se está dando, pero donde del lado de Juan José Aranguren lo que dicen es nosotros nos vamos a cambiar ahora que empezamos a recorrer un camino de, entre comillas, sinceramiento en materia tarifaria, y por otro lado están las demandas muy fuertes de los gobernadores, sobre todo en el caso de la Patagonia. ¿Por qué? Porque son los que van a experimentar, me parece a mí, el impacto más fuerte, pero también de otras provincias que están mirando cómo sale la reunión de hoy, porque muchos gobernadores lo que dicen es, bueno, a ver, si van los gobernadores patagónicos y obtienen algún tipo de beneficio, ¿por qué no voy a poder ir yo atrás para obtener lo mismo? ¿Por qué? Y bueno, porque está claro que en términos electorales, en términos de apoyo político, no es lo mismo un gobernador que gestiona. Lo que vos decías al inicio, me parece que hay que volver a lo que vos decías al inicio, Julián. Sí. El sector político del gobierno está observando que fue desmedido en el interior sobre todo. Sí, todos sabemos, acá cuántas veces lo hemos dicho, hay que decirlo en honor a la verdad, que lo decíamos, incluso yo, desde el momento en que renuncié cuando se dijo al subsidio, y siempre me quejé públicamente, la gente lo sabe desde hace años, que no era posible que un departamento de Puerto Madero, que sale $1 millón, pague 50 pesos de gas o de luz. O cuando andan en las 4x4 último modelo, gente muy pudiente, pero le meten el caño de gas natural comprimido y usan algo que no pueden usar y que es un recurso no renovable. Esas cuestiones, ahora también no se puede pasar de estar a esta tarifa a irte al otro extremo y no considerar tarifa social, porque la garrafa social hoy se está pagando 160 pesos para sectores que la necesitan y no hay tarifa social ahí. No hay una garrafa social y están pagando la garrafa, la más chica, 160 pesos. Entonces, eso el sector político del gobierno lo ve, pero después encuentran que Aranguren dice, si no tenés, no cargues nafta. No es respuesta. Bueno, ese es el cambio cultural, digamos. ¿El cambio cultural cuál es? Te digo para hacer una interpretación un poco de lo que señalan los funcionarios. El cambio cultural es que en todos los países del mundo, como dice Frigerio, el ministro del Interior, bueno, aquel que no tiene para consumir, bueno, no consume. Y la tarifa social, ¿qué pone? Bueno, pone un piso que debería ser mucho más elevado, en que aquel que no tiene pueda hacer un consumo racional, digamos. Está claro que en ese sentido las tarifas estaban atrasadas. Ahora, yo lo que digo es esto, ¿qué está haciendo el gobierno? Está cambiando lo que era un esquema de subsidio a la oferta y lo está llevando a lo que es el subsidio a la demanda, que en las cuentas le da mucho menos desembolsos por parte del Estado. Es decir, no es lo mismo subsidiar a todos que subsidiar a una parte que realmente lo necesita. El problema, ¿cuál fue? Bueno, que se hizo esto en el medio de una economía que está estancada, con un mercado de empleo que se está reduciendo. Lo que a vos no te gusta. ¿Qué? Es lo que yo digo que a vos no te gusta. Asustaron la economía. Sí, no, a mí no me gusta cómo lo decís vos porque, digamos... Pero es así. No es así. Asustaron la economía. No, uno no asusta la economía. Sí, se asusta la economía también. Se asusta la gente. ¿Viste lo que... Guillermo Oliveto. Guillermo Oliveto. Te voy a buscar por otro lado. Oliveto. Sí, lo conozco. Es un tipo serio. Mide el consumo, sí. Bueno, se dedica a medir el ¿qué consumo salió hoy? Un retroceso de las familias en el consumo. 69% de las familias argentinas que han reducido consumo. Sí. Y el 74% dice que se ajustó. ¿Pero porque no le alcanza? ¿O no? Bueno, claro, directamente porque no le alcanza. Guillermo Oliveto, que es un tipo muy serio, muy serio, que hace años trabaja en base al consumo. Entonces, asustaron a todos. Julián, asustaron a la gente, asustaron al pequeño y mediano empresario, asustaron al empresario que venía el año pasado invirtiendo, venía bajando inflación, paralizaron las obras públicas para ver si era acá, si no era acá, si era contra acá o una poco política acá. de decisión directamente, digamos, se frenaron durante los 2 primeros meses del año el desembolso
prácticamente yo te diría de todas las cuentas pero del sector paralizaron y público. tenés 50.000 empleados de la UOCRA sin laburo. ¿Y dónde está el costo? Y ahora tenés que, lo que paralizaste, lo tenés que reactivar porque vieron que estaba todo bien. El caso son las empresas de China, que hicieron con China, que tenían acuerdos de Estado a Estado firmando. Ahora, ¿qué van a pensar? ¿Que los chinos le habían metido una coima? Ahora tuvieron que firmar todos los acuerdos de nuevo y decir, se hacen las represas, vamos rápidamente a volver, y además tenías todo lo que te venían dando de swap y todo lo demás. La verdad que se metieron en una encerrona el propio gobierno. Para mí el gobierno arrancó los CEOs del gobierno se metieron en una encerrona. En el tema del déficit, es decir, que el gobierno no tiene recursos para cerrar el año y de a poco, a medida que pasa el tiempo y que pasan los meses, empieza a tratar de recomponer esa situación, donde yo creo que es muy probable que, si bien hoy es noticia que se recortó un poco el gasto público, bueno, de todas maneras me parece que no van a poder recortar demasiado y que en los hechos la economía va a sufrir, se está sufriendo ya un estancamiento fuerte, que en rigor venía del año pasado, sobre todo lo que es la producción industrial, ya veníamos de la mitad del año pasado con una recesión industrial, es decir, esto no es novedad. La novedad es que no se puede reactivar por ahora, esto sí me parece que hay que marcarlo también. Y el otro dato es que se puso en marcha una transición donde se pasó de subsidiar la oferta, es decir, que vos directamente le dabas la plata a las empresas que proveían el servicio público, a dárselo a la gente que efectivamente lo necesita, y que la verdad en el medio, el método utilizado no fue bueno. ¿Por qué? Bueno, porque vos haces que sectores obviamente sufran, que no pueden llegar a fin de mes, que tengan que pedir una tarifa social, eso genera de alguna manera errores, muchísimos errores por parte de quienes están llevando adelante esta implementación. ¿Por qué? Bueno, porque vos no tenés un monitor perfecto de la gente que lo necesita. Hasta que no te protestan, no siempre tenés la posibilidad de empezar a trabajar en las tarifas sociales. Me parece que queda claro. Es decir, que en este caso a todo el mundo se le subió la tarifa y ahora de pronto se empieza a subsidiar a los sectores que están reclamando que no pueden pagarla. Bueno, el tema de la tarifa social, de la garrafa. La garrafa social rápidamente lo tenés que hacer. Nadie va a discutir que es un sector que más lo necesita. Lo que más lo necesita. Y sin embargo no hubo medidas. Estamos hablando de que hoy, lo que anunciaba Emilio Pérsico, en colaboración con las autoridades de la provincia de Buenos Aires y aparentemente de Carolina Stanley, van a abrir 600 merenderos. 600 merenderos van a volver a reabrir sus puertas a partir de hoy por las necesidades. Esa gente, ¿cómo no le vas a dar una tarifa social en garrafa? Si vos tenés por hoy, hoy tenés el ANSES, tenés todos los mecanismos. Es que a mí me parece que hay una cuestión ahí. Que uno no digo de mala vaya a comprar una garrafa tarifa social, bueno, no, pero que la gente que la necesita, que es mucho, tenga acceso a una garrafa social, es necesario. Rápidamente se puede implementar un programa de garrafa social. Sí, a mí me parece que el ANSES en este caso está demasiado ausente de las políticas que habría que aplicar en este sentido que vos mencionas. Digo, en general el ANSES... ya tenés la base de datos. Bueno, a eso me refiero, digamos. La verdad es que tenés información del sector que necesita ser de alguna manera acompañado con subsidios. Así como aumentaron, que fue muy bueno, porque aumentaron la asistencia universal por hijo, la aumentaron. Sí, se incrementó. Las jubilaciones en mayo, hay algunas señales pero que digo, se aumentó también el número, es más universal ahora, que era una buena medida. Si vos tenés la base de datos de ANSES, ¿cómo no vas a ver que la gente que te está reclamando por necesidad esa asistencia universal también reclama porque tiene la cocinita a gas en la casa que es con la que cocina el puchero diario? Dáselo rápidamente la tarifa social. Ahora, ¿por qué no? Pregunta, ¿estarán esperando algo o es que no lo tenían previsto para hacerlo y lo sacaron? Son CEOs los que están en esa Para mí es una cuestión de imprevisión. Son CEOs, además de lo que dice Julián. Imprevisión. No hubo previsión, pero son CEOs, son economistas, son gerentes. No te olvides que Aranguren era el CEO de Shell. Sí. No tiene la sensibilidad social que puede tener un Rogelio Frigerio, que está ahí y que sabe, o de un economista, o de un... Vos estás diciendo que alrededor que los economistas no tienen sensibilidad social. No, la mayoría no. Estás diciendo que la mayoría no. Lo demostró el mismo ministro de Hacienda cuando hablaba. Ahí te estoy dando un ejemplo. El mismo ministro de Hacienda cuando hablaba en términos despectivos de la grasa militante que sobraba en el Estado, o cuando hablaba de los provincianos y descalificó a los que vivían en Santiago del Estero. Bueno, yo no lo tomaría para de ahí como una persona representativa, me parece a mí, del pensamiento del gobierno nacional. Me parece que él se expresa y se manifiesta. Por eso hago diferencia, hablo de diferencia entre los políticos que conocen, y de hecho le ha traído bastantes problemas dentro del gobierno, que se embarran las patas y saben de la realidad, y los economistas de escritorio o los CEO de empresa que hoy por hoy
ayer hubo un informe de Página 12, coparon totalmente. Yo creo que ha llegado el momento en que el presidente les preste oído a los economistas, a los políticos buenos que tienen su gobierno, en su gabinete, y que saben de estas cuestiones también, y que le han sacado en más de una oportunidad las papas del fuego. Sí. Bueno, ¿Cómo quién es, Gato? Ya nombré, no me hagas nombrar de nuevo, ya nombré. No, porque ya dijiste mucho los CIO. Los CIO, sí está lleno de CIO este gobierno. Sí, bueno. CEO. Se dice CEO. Dicen algunos. CEO, ¿no? CEO para el que quiera, Sí, no hay problema. CEO. Bueno, a ver, nos quedamos con esto, yo me quedo con esto, con la esperanza de que en realidad sea cuestión de tiempo y que en algún momento aquellas medidas que tienen que beneficiar a los que más lo necesitan lleguen, que no sea una cuestión de mirada, una cuestión de ideología. Pero yo creo que la clave la dijo Julián. Hubo imprevisión, dijiste que hubo. Imprevisión. Sí. Además, se fueron por el ajuste y se olvidaron de las medidas de contención social, que es lo que dice Duhalde. Cuando nosotros agarramos la papa caliente del 2001, ¿qué vimos primero? ¿Cuáles eran las urgencias sociales? Había que armar una red de contención social y después fue el ajuste que se hizo. Pero primero la red de contención social, después. Fíjate vos que Chiche Duhalde, que estuvo bastante cercana a este gobierno, que creo que dijo que... Chiche Duhalde dijo que votaba a Mauricio Macri, si no me equivoco, ¿no? Está diciendo el fin de semana que tienen que volver las manzaneras a la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo será la realidad? Ellos conocen la realidad de la provincia de Buenos Aires. Dijo Chiche Duhalde, tienen que volver las manzaneras a la provincia de Buenos Aires. Ahora, el gobierno al mismo tiempo quiere dar una señal, porque digo, acá hay que hacer estas dos lecturas porque si no nos perdemos de una parte, ¿no? Digo, la lectura que hace el gobierno es yo tengo que dar señales a quienes van a traer la plata para invertir y para generar actividad económica. ¿Por qué? Y bueno, porque no quiero pedir plata prestada permanentemente para tratar de que la economía funcione. Entonces, me parece pero que si ahí... las señales ya las dio. No, las señales son las que están dando ahora. Las dieron. No. Todas las señales del que tomó el gobierno del 10 de diciembre hasta ahora son dirigidas a ese sector. ¿Qué más señales? No, las Entonces señales después vienen las del fondo. De tener tarifas relativamente racionales. Las tienen. Bueno, recién ahora, por eso es lo que digo. Bueno, están pagando un precio a pero igual interno. Eso no te asegura que vengan las inversiones, no, justamente, Julián. a eso me refiero, digamos. Hay anuncios, hay información en algunos diarios de hoy donde hay un raconto de las empresas que en teoría tendrían que invertir. La verdad que yo digo, está bien que las empresas vengan a invertir en la Argentina, está bien. Me parece que no es una decisión que puedan tomar en 3-4 meses, está clarísimo. De hecho, en los últimos días hubo varios encuentros, hay un dato que es interesante, varios encuentros en España, en distintos foros, en el ámbito también de la embajada. Estuvo la primera dama, Juliana Aguada, es decir, el presidente de la Nación envió a su mujer para que, de alguna manera, para que empuje esas inversiones, para que lleguen inversiones españolas al país. Y lo que te decían algunos referentes que participaron de las reuniones es, la realidad es que nosotros vemos a Argentina, del lado de España, como un país que potencialmente nos puede llegar a dar una cantidad de negocios importantes, rentabilidad, pero no vamos a tomar la decisión de un momento a otro. Digamos, el cambio es demasiado brusco y demasiado reciente como para que nosotros entremos directo con una cantidad de recursos para poner en marcha sectores de la economía que todavía no sabemos bien realmente si van a sostener las reglas de juego. Digo, estoy repitiendo las frases de distintos empresarios que participaron de los encuentros en España, donde había funcionarios de gobierno, donde estaba también la primera dama Juliana Aguada, y lo que te decían es, queremos ver que esto dure. Y la verdad es que que esto dure significa que el gobierno no cambie permanentemente lo que son las reglas de juego, por lo menos para aquellos de quienes pretende que ingresen el dinero al país, ¿no? Y en ese contexto también está el blanqueo, que el gobierno tiene cifrada mucha expectativa, pero que dicen, si yo no le doy señales a quienes van a invertir el dinero, que más o menos tengo un marco de reglas de juego acordes, bueno, la realidad es que nadie va a venir a invertir ese dinero. Te hago una consulta, a propósito de eso es lo que decía el Gato. ¿La última señal fue la de hoy, la publicación del boletín oficial, o crees vos que puede haber más señales señal hacia afuera, de lo que estás diciendo, Julián? Claro. ¿O puede haber más? No, me parece que va a haber más, es que probablemente va a haber más. ¿Por qué? Bueno, porque fíjense que el presidente va a empezar cada vez a tener mayor presencia en los actos. De alguna forma, él ha tomado un rol protagónico en un contexto donde hay ministros que le dicen, bueno, que no se exponga tanto, y hay otros que lo que le dicen es, bueno, atención, porque de alguna manera quizás tengamos que frenar un poco con estas señales y empezar a tener en cuenta... A ser más realistas. Y bueno, a tener escuchen también a la Iglesia, que es el órgano de la pastoral social, es totalmente apolítico, muy bien, gracias, totalmente apolítico, y reúne desde hace años reúne a todos. Debe ser el único lugar
que logra reunir a las 5 CGT, a partidos de diferentes extracciones y pensamientos, justamente distintos sectores sociales. Si no escuchan a ese sector que lo está marcando, ¿dónde van a escuchar? No pueden salir a decir, reitero, que la iglesia es K, porque además nunca lo fue, y sobre todo el episcopado argentino, donde hay muchos incluso que están jugando una interna contra el propio Papa, ¿no? Pero digo, ahí es donde se tienen que fijar realmente de las cosas que están aconteciendo, ¿no? Sí, ¿qué pasa en el mientras tanto, mientras tu proyecto, que puede ser muy beneficioso, como vos decís, Julián, pero lleva un tiempo, vemos que los plazos se van corriendo, se van extendiendo, y mientras tanto hay gente, y acá vuelvo a la sensibilidad de la economía, porque eso lo hemos discutido varias oportunidades, al respecto del control de precios y varias cuestiones. Porque además muchos dicen, el Estado no quiere intervenir porque es una política, en este caso, o este gobierno no quiere porque es su política. El gobierno no quiere intervención porque la economía no tiene que tener siempre una mirada social, pero a ver, estamos hablando de un economista privado, estamos hablando de un gobierno que sí tiene que tener una mirada social. Fíjate que respecto también a lo que decía Julián recién, que por eso sale ahora más Macri, o María Eugenia Vidal, ¿quiénes aparecen en todos los actos? Macri y María Eugenia Vidal. ¿Por qué? Porque son los únicos dos dirigentes de Cambiemos que están por sobre los valores de gestión. En cuanto a la expectativa hacia el futuro, es muy negativa. Y en cuanto a niveles de gestión, lo está marcando la Universidad de San Martín la semana pasada, que tiene mediciones muy buenas, que fue la única que acertó el año pasado incluso para el balotaje. La Universidad de San Martín dice que cayó muchísimo la imagen de gestión del gobierno, y cayó también mucho en la provincia de Buenos Aires la imagen de gestión del gobierno, pero no la imagen del presidente ni la imagen de María Eugenia Vidal. Como que todavía guarda esperanza, un sector muy importante de esperanza. Esa es la palabra que vos mencionabas, la encuesta de Beto del día de hoy habla Eso. de gente que vio que se disminuye su capacidad de consumo en porcentajes altísimos, pero que se mantiene esperanzada. A mí me llamó la atención también cuando leí esto. Por eso la esperanza es lo que habla, que hay esperanza, y está muy bien que haya esperanza en un gobierno que tiene 5 meses y expectativa. Pero por eso sale ahora el propio Macri o María Eugenia Vidal a hablar de estas cuestiones, porque son ellos los que mantienen todavía alto nivel de aceptación. No así la gestión. Y fíjate que en donde más desconfianza y donde más escepticismo hay, medidos todos los segmentos, lo midieron este fin de semana, es en el área económica. En el área económica es donde más escepticismo hay de todos los niveles que marcan. Ahora, la desconfianza que es en el área económica y en el tema de lo que llamativamente, que fue caballito de batalla de Cambiemos, que Durán Barba decía que no podía lograrse consenso. ¿Qué fue? Cambiemos decía que venían a reconciliar y a buscar el consenso. Llamativo que Durán Barba diga que no se puede conseguir consenso, ¿no? No, es que me parece que, Gustavo, que cambió totalmente la posición, por lo menos del presidente Mauricio Macri. Es decir, es mucho más, no sé si es decirle combativa, pero es menos zen, si querés. Más realista. Más de la pulseada política, más de marcar las diferencias. Pero, a ver, y más Julián, de polarizar, sobre todo con el kirchnerismo. Vos decías recién el kirchnerismo. Él habla mucho con Margarita Barrientos, el presidente. Creo que con la dirigente social que más habla. Margarita Barrientos admitió la semana pasada que tenían 160 familias en su comedor y que de pronto tienen ahora 80 familias más. ¿Por qué va a ser eso? Porque hay necesidades. La propia Margarita Barrientos se lo está diciendo al presidente. Marcos Peña dijo hace algunos momentos, sin duda estamos en el peor momento. Somos conscientes de eso y trabajamos en todas las medidas posibles para que no se profundice. Esto lo dijo hace algunos momentos en una velada, interpretación de lo que está sucediendo. ¿Habla bien o habla mal, en este caso del gobierno, de reconocerlo? Más allá de que no haga bien, o aparezca como que no hace Está muy bien, está muy bien pero que se lo digan a Durán Barba. Porque son expresiones, como será que hasta la propia Mirta Legrand, ayer, un día después salió a decir que lo tenían que sacar de Cambiemos, la propia Mirta Legrand, que va ahí a ese sector. Bueno, hay quienes dicen que siempre se habla del Círculo Rojo, hay quienes dicen que Mirta Legrand pertenece al Círculo Rojo. No, que sería parte... Sí, obvio. Pero obvio que Mirta Legrand está marcando un enfrentamiento del Círculo Rojo con Durán Barba, ¿no? Durán Barba siempre ha tenido posiciones a veces encontradas, y la realidad, como vos decías al comienzo, es que
uno le tiene que dar la razón en cuanto que el presidente Macri logró justamente llegar a la presidencia gracias a Durán Barba. El propio Durán Barba lo dice. Bueno, Gato, vos nos has contado de, digamos, las primeras asperezas que tenían que ver con que Durán Barba no quería que incluso se hablaba tanto de la herencia. Ni de la herencia, les decía, les marcaba Durán Barba que no había que hablar de la herencia ni de esto que a Julián no le gusta, que era asustar a la economía. Claro. Eso decía Durán Barba. Sí, no. Entonces, hay quienes dicen, a ver, no sé si vos tenés la misma información, hay quienes dicen que Durán Barba quiere lograr un mayor grado de conocimiento por parte del público porque quiere, de alguna manera, probarse en las candidato. Urnas. No, sí. No puede acá, además. Acá no puede. No creo que pueda. No puede. Porque él fue jefe. Bueno, él dijo que fue jefe de gabinete en Ecuador. Empezó mal, digamos. No fue un buen primer paso, ¿no? Claro. Hay quienes dicen que empezó, fíjate que empezó a tener como un raíz mediático. Bueno, la semana pasada, fuerte. recorrió el Espinel. No sé cuál es la intención puntualmente, pero hay quienes dicen... Bueno, se reía del gradualismo, ¿te acordás? Sí. Cuando, irónicamente decía esto así, pero aparte dijo una barbaridad la semana pasada. Aparte de la barbaridad de la pobreza, que habría que ver esta semana, dijo Durán Barba, no, acá la ley, el veto a la ley tiene costo cero para el presidente. Bueno, dice, sube el presidente con este veto y baja al Congreso Nacional. La verdad que yo no creo que sea así. Y veremos esta semana. Claro, habrá que verlo esta semana. ¿No será que Durán Barba está haciendo él, él y el gobierno? Se vende también Durán Barba. No olvidemos que vive de esto. Escucha, lo que pasa es que no saben, en algún momento equivocan los roles. Pero la gente, ¿sabés que los Durán consultores... Barba es un asesor no, de eso. Está bien, pero ¿sabés qué? Para mí es una estrategia de él para diferenciarse de Macri. En algún momento, ¿sabés qué? Se equivocan los roles. Porque vos, te guste o no te guste Mauricio Macri, viene desde el 2007, que fue electo jefe de gobierno porteño, está bien, siempre haciéndole caso a Durán Barba, pero viene desarrollando una actividad política. Sí. En algún momento, todos, esto le pasaba también a algunos cercanos a De la Rúa que decían, yo lo inventé a De la Rúa. Son políticos que vienen también desde hace muchos años. En algún momento se creen ellos mismos. Yo creo que Durán Barba está en el límite. Habrá que ver en los próximos días qué pasa con Durán Barba. Pero no querrán nada más. Diferenciarse él y adrede, a propósito, lanza estas definiciones para diferenciarse de Macri como parte de una estrategia. A veces no tienen noción. Hace una semana atrás, cuando empezó este raid, dijo, bueno, en mi país, ¿cómo era que era medio loco? Abdalá Bucaram. Este expresidente... Bucaram dijo, bueno, en mi país Bucaram, que tomó medidas como las que ha tomado Macri, le cayó en 100 y pico de puntos la imagen positiva, dijo. Sí. Y Roberto García, que lo estaba entrevistando, le dijo, ¿y fueron medidas gradualistas las que tomó? Sí. Dice, esperá, dijo Durán Barba, así fue la respuesta, te lo voy a tratar de significar. Dijo... Sí. Roberto García le dijo, ¿y fueron medidas gradualistas? Durán Barba responde, gradualistas, sí. Sí. No, sí, hay una... Entonces, ¿cómo fue bueno, no importa, no te voy a pedir que te rías de uno, pero Durán Barba tiene una frase que se comenta, que siempre le dice al presidente de la Nación, que es que una economía puede, de alguna manera, recuperarse de un ajuste, pero un político no puede recuperarse de aplicar el ajuste. Entonces me parece que ahí hay una cuestión... Y bueno, va en esa línea de lo que dijo la semana pasada. Para mí esto te quiero preguntar, porque y ya tenemos que cerrar, pero justamente eso. ¿Qué pensás vos al respecto de la postura de las centrales sindicales? Porque hasta ahora... Mira, ahí te vuelvo a repetir. Yo creo que sí, Jackie, Micheli y camioneros con Pablo Moyano, Omar Plaini, Héctor Daer, que es una persona de peso, Smith quieren ir al paro. Sí. Barrio Nuevo no quiere saber nada, el Momo Venega menos, y Hugo Moyano está ahí. Están discutiendo paritarias, ¿no? Están discutiendo paritarias los camioneros. Claro, esto fíjate lo que piden, ¿no? 42%. 42%. Claro. Tremendo. Y van a sacar, ¿No sería momento o sería? Van a arreglar en 35%. Bien, a propósito, no de la barba del gato, sino de Durán Barba. Vamos a ver lo que refería hace algunos momentos el gato y que nosotros lo contábamos. La respuesta irónica al respecto del gradualismo. Si el ajuste fue gradual o no, así se reía Durán Barba. Cuando el presidente Maguad, de quien yo fui jefe de gabinete, tomó las mismas medidas, perdió 130 puntos en 3 semanas. ¿Por qué? Porque tenía 70 positivas y pasó a 60 negativas. Y después se cayó.
el gobierno? ¿Fueron medidas gradualistas? Bien parecidas a estas. Sí, fuéramos bien gradualistas. Bien parecidas a estas. Sí, fuéramos bien gradualistas. Ahí está. ¿Cómo era el presidente? Maguad. No, reiteramos, rectificamos. Maguad. Qué linda sonrisa, ¿eh? ¿Viste? Bien, ¿eh? Bien. Te salió mejor la sonrisa todavía que la de él. Bueno, gracias, Julián. No, gracias, Gato. Gracias a todos, por gracias. todo. Hacemos pausa y ya volvemos.